Gracias, presidente, señor consejero, señorías. El pasado 7 de febrero se cumplieron 25 años de la firma del Tratado de Maastricht. Ese tratado que fue histórico para Canarias porque es a partir de Maastricht cuando se incorpora al derecho primario europeo una mención específica a las regiones ultraperiféricas, que además fue reforzado años más tarde con el artículo 349 del vigente Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y consolidado el pasado 15 de diciembre con la sentencia Mayotte, sentencia que supuso un espaldarazo jurídico importante a la singularidad de la ultraperificidad. Hace 26 años que en Canarias cambiamos de modelo, que renunciamos a nuestros fueros y que nos adherimos a la Unión Europea. Un hecho que además la mayoría de los expertos entienden como un acto o un hecho positivo para Canarias. En el memorándum, o tal como refleja el memorándum que las regiones ultraperiféricas presentaron a la Comisión Europea, las regiones alejadas aspiramos a partir del 2021 a desarrollar una zona habitable en la que nuestro desarrollo económico y social pueda beneficiarse al mismo tiempo de la excepción y de la norma, de las ventajas de pertenecer a la Unión Europea y las ventajas de un trato diferenciado. No queremos estar ni demasiado cerca ni demasiado lejos del orden jurídico europeo, ni integrados, como pone el memorándum, ni con ángulos muertos. En definitiva, la situación que reclamamos desde la RUP es estar dentro de la Unión Europea, pero sin los inconvenientes de la integración. Asimismo, además, y tras la sentencia Mayotte, la RUP buscamos pasar al siguiente nivel en las políticas europeas y que la cláusula de la lejanía se imprima en todas las decisiones, no solo en las políticas agrarias, en las ayudas de Estado y en los incentivos fiscales. Cualquier tema que se aborde en las reuniones del Consejo debe ponderarse desde la óptica de la distancia justa y de la zona habitable de las regiones ultraperiféricas. Además, en el memorándum, la RUP también enfatiza en la necesidad de mantener los programas y de aumentar su dotación financiera. Y los gobernantes canarios, como no podía ser de otra manera, ya se han puesto a ello. Según información que se publicó en la prensa el domingo pasado, usted, el consejero de Economía, en nombre del Gobierno de Canarias, solicita a la Unión Europea que apoye con fondos específicos a las regiones ultraperiféricas para que puedan desarrollar su alto potencial en la economía circular y además resalta la necesidad de contar con más apoyo económico y legislativo por parte de la Unión Europea a través de la Unidad de Energía RUP. En la misma línea, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, el señor Narváez Quintero, exige que antes de la firma de acuerdos comerciales con terceros países se evacúe un informe vinculante sobre la afección de estos acuerdos a la RUP y defiende la necesidad de un trato diferenciado para las islas y una ficha financiera que cubra las necesidades del sector agrario. Y además estas demandas las sustenta en que la agricultura de la RUP es particularmente sensible, de ahí que sea fundamental el mantenimiento de los instrumentos específicos para la consecución de los objetivos comunes marcados por la política agraria común. Reivindica, en primer lugar, que la nueva PAC incluya objetivos estratégicos para Canarias, como es el caso de la reducción de la dependencia alimentaria del exterior y el mantenimiento del equilibrio entre las producciones de exportación y las destinadas al mercado local, además para evitar el abandono de la actividad agraria. Y además, en segundo lugar, también reivindica un presupuesto comunitario adecuado para el POSEI. En definitiva, habla de mantener los programas del POSEI para proteger la agricultura local, para fomentar el desarrollo rural y garantizar el abastecimiento de productos básicos, pero también insiste en aumentar los fondos en el nuevo ciclo financiero de la Unión Europea a partir del 2020. Y lo exige porque la propia Unión Europea ha reconocido insuficiente la financiación del POSEI al autorizar una ficha financiera de Estado y además por la evaluación global favorable que hace el informe de la Comisión, que entiende que en términos de empleo el POSEI ha garantizado el puesto de trabajo a 140.000 personas en las granjas y a otras 123.000 en el conjunto de la cadena de valor de la producción agrícola de la RUP. Y todo ello a pesar de que en ese mismo informe emitido en diciembre pasado alude a los significativos efectos perversos del programa del POSEI. Manifiesta que la ayuda del POSEI
tiene una incidencia limitada sobre la mejora de la competitividad de la agricultura en las RUP, ya que principalmente a lo que contribuye es a limitar los costes operativos y además pone en evidencia que los subsidios han servido más para mantener las actividades de producción agrícola que para mantener el número de agricultores que ha ido descendiendo paulatinamente. Hace 25 años cambiamos de modelo y, según las voces expertas, insisto, fue una decisión acertada. Pero lo que no es menos cierto es que 25 años más tarde y con muchas inyecciones de la económicas de la Unión Europea, los indicadores económicos y sociales de Canarias continúan a la cola de las regiones europeas. El 30% de desempleo, que en el caso de los jóvenes alcanza el 53%, el más elevado de la Unión Europea. La renta por habitante ha pasado del 85% de la media europea en 2001 al 74% en el 2015 y la inversión pública en los presupuestos generales de la comunidad autónoma se ha reducido del entorno de los 600 millones de euros en el 2000 al entorno de los 450 millones de euros en el 2015. Pero según este Gobierno, el Gobierno de Canarias, los malos indicadores socioeconómicos de Canarias mejorarán con un aumento de los fondos para las RUP, en definitiva, más dinero de la Unión Europea para crear empleo y para mejorar la competitividad de las regiones alejadas. Y a mí me dirá, o me gustaría, señor consejero, que me dijera por qué. Porque la realidad es que tenemos más fondos y, además, cito literalmente sus palabras. El reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ha sido un factor relevante para el incremento de fondos europeos que recibirá Canarias hasta el 2020. Tenemos más fondos, pero seguimos a la cola de los indicadores económicos y sociales. Y, además, le voy a decir otra cosa. Y, además, me parece una paradoja. El consejero canario de Agricultura reivindica que la nueva PAC incluya entre los objetivos estratégicos para Canarias la reducción de la dependencia alimentaria del exterior. Pero, a la vez, este Gobierno ha aprobado un proyecto de ley de suelo que no apuesta por la involución en la tendencia decreciente del suelo cultivado, sino al revés. Enfoca el proyecto de ley al incremento de la actividad inmobiliaria, al desarrollismo, a costa de sacrificar suelo de producción agraria. En el Parlamento esto se ha mejorado algo, pero entendemos que no lo suficiente. Pero bueno, en cualquier caso, una vez dicho esto, lo que es innegable es que nos encontramos ante un futuro incierto y complejo, con distintos escenarios que debemos afrontar y para los que tenemos que prepararnos. La aplicación de la sentencia Mayotte, que, como ya comenté, ha sido un espaldarazo jurídico importante a la singularidad de la ultraperifericidad, pero eso sí, siempre que seamos capaces de justificar adecuadamente cualquier modulación o adaptación normativa que necesitemos. Y, desde luego, yo insisto, el proyecto de ley de suelo no justifica la apuesta de Canarias por un crecimiento inteligente, un crecimiento sostenible y un crecimiento integrador. En segundo lugar, tenemos que hablar del Brexit. La salida del Reino Unido de la Unión Europea tiene importantes incidencias para Canarias, incidencias de orden social. No debemos olvidar que hay 2.300 canarios viviendo en el Reino Unido, mientras que en Canarias hay 27.000 residentes británicos. E incidencias de orden económico, como las que hemos hablado en innumerables ocasiones, del turismo, de la exportación, de la importación y de las inversiones. Pero también hay que hablar de la financiación europea, porque en el cuarto foro de las RUP todos los participantes dieron por sentado que una de las consecuencias del Brexit iba a ser la disminución de la partida europea que financia las regiones ultraperiféricas. No podemos olvidar, además, que el Reino Unido aporta actualmente más del 10% de la cuantía del presupuesto comunitario, por lo que es lógico suponer que el nuevo marco será de una cuantía inferior a la actualmente vigente para el 2014-2020 y que tendrá un reflejo financiero negativo en todas las políticas comunitarias. Y con todo este escenario, lo que nos gustaría, señor consejero, es que nos aclarara cómo cree que lo va a hacer Europa, porque hacer mucho más con un 90 de presupuesto menos entendemos que no es tarea fácil. Y lo que pide la RUP en el memorándum, que es de justicia, pero la realidad es que solo se puede hacer con dinero. E insisto, con un 90% de presupuesto en un lugar de un 100%, pues es bastante complicado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González, por el grupo.